los judíos reposaban o descansaban. Así que así dice la palabra de Dios. Aconteció que al pasar él, Jesús, por sus discípulos, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oramos otra vez. Señor, bendice tu palabra, que esta porción pueda ser de provecho para nuestras vidas. Queremos ver a Cristo en todo su esplendor, como el reposo verdadero, que podemos sacar lecciones de esta porción y entender el texto, Señor, para nuestras vidas. Alcanza a aquellos que todavía no tienen reposo en sus corazones, que puedan ver en Cristo todo lo que necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No existe nada que sea más aterrador que la religiosidad que pretende justificarse delante de Dios. No hay nada más aterrador que una vida religiosa por medio de la cual yo pretendo que cuando llegue a la presencia de Dios, Dios me diga, qué bárbaro, qué bien que hiciste y cumpliste tu vida religiosa. No hay nada más aterrador que confiar en eso. Y este es un asunto que comenzó en el libro del Edén. Es decir, la intención del ser humano de hallar justificación a sus pecados a través de medios propios, a través de sus propios esfuerzos. Comenzó en Edén porque Dios había dicho a Adán y Eva que ellos no debían comer del árbol que Dios les mandó que no comiese, y cuando ellos comieron estaban desnudos, sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que habían desobedecido, y dice la Escritura que ellos cosieron hojas de higuera para taparse. Obviamente Dios se paseaba entre los árboles del huerto y le dijo, ¿dónde estás tú? Luego Dios cubrió al hombre, que fue a través de una obra que él hizo matando animales y cubriéndolos, mostrándoles que a través de la vida de otra persona ellos podían tener lo que necesitaban, que es estar cubiertos. Pero la realidad es que la esencia de la religión comienza en Edén. Luego lo vemos más adelante en el libro de Génesis a través de la Torre de Babel, por ejemplo. Cuando los hombres dijeron, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Y así a través de toda la Escritura encontramos personas, encontramos naciones y pueblos que buscaban justificarse delante de Dios. Y llegamos al tiempo de los judíos y el tiempo de Cristo, donde la religión judía se había transformado en una religión sumado de tradiciones humanas. Y Cristo vino para confrontar eso. Los efectos de la religiosidad, nunca nocivos, ¿no? Los efectos enfermizos de la religión, nunca fueron tan evidentes como cuando Cristo estuvo. ¿Se acuerdan que hablamos de los demonios? Nunca los demonios se manifestaron en la tierra de una forma más intensa que no fuera durante el ministerio de Cristo. Por razones obvias, estaba Dios en la tierra. Y la religiosidad nunca se hizo tan evidente en su malicia de confundir al ser humano y de oprimir a las personas como en el tiempo del Señor Jesucristo. En otras palabras,
hoy día vamos a ver que la religión de cualquier persona, la religiosidad que uno pueda tener, incluso dentro de iglesias evangélicas, se pone de manifiesto cuando el evangelio es predicado, cuando la Biblia es explicada de forma clara y concisa, el evangelio es explicado, incluso la religiosidad evangélica se desmorona frente a la realidad de la cruz. Entonces, vamos a ver qué pasó acá. De todas estas confrontaciones que Cristo tuvo, la mayor y más aguda, y la que generó todo el odio con el que los religiosos alimentaron el deseo de matar a Cristo, de todas las controversias que tuvo Cristo, la que fue, digamos, la piedra de toque, la que le generó más odio y por la que quisieron crucificarlo, fue que Jesús no guardaba el día de reposo. No guardaba el día de reposo como ellos querían. Ahora vamos a ver esto en un momento. Porque si ustedes notaron cómo termina el versículo 6, la lección que leímos, la porción que leímos, se habrán dado cuenta que leímos algo bastante serio. Que los fariseos, los religiosos, salieron de la sinagoga donde un hombre había sido sanado sin que lo tocaran. Seguramente lo conocían, ahora vamos a ver esto ahí. Pero salieron de allí para destruir a Cristo. Querían destruir a Cristo. Y eso fue en aumento. Esa controversia fue en aumento hasta que finalmente lo crucificaron, ¿no? Entonces quiero notar dos cosas en esta sección que vemos. La primera es que la verdadera religión no puede ignorar la Escritura. La verdadera religión no puede ignorar la Escritura, porque vamos a ver que la manera en que Cristo trata con estos religiosos es a través de la palabra de Dios. Recién lo leímos. Entonces, primero, el asunto del día de reposo, que es un tema central en la controversia de Cristo con los discípulos. Esta es, digamos, de Cristo con los fariseos. Esta es la primera que observamos en el Evangelio de Marcos, pero no es la primera cronológicamente. Ya había ocurrido esto en Jerusalén. Jerusalén estaba al sur, Cristo estaba en el norte, cerca de Capernaum, que era el centro de operaciones de Cristo y los discípulos. Pero en Jerusalén ya había ocurrido. Eso está en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 es un relato donde Jesús sana a un hombre que hacía 38 años que estaba postrado y no podía caminar. Lo sanó. Este hombre, y Jesús le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y este hombre tomó su lecho, que era como una camilla, y se fue caminando, y lo vieron los religiosos en Jerusalén, y le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho en el día de reposo. Ahora vamos a ver por qué decían esas cosas. Pues no hay nada de eso en el Antiguo Testamento. Bueno, nadie va a andar con una cama por la calle, pero eso no era una cama, era un lugar, una manta con palos donde los levantaban y los llevaban para trasladarlo. Y después de esa pregunta, Jesús se encuentra a los fariseos y les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y comenzó un odio porque los judíos no solamente estaban enojados en Jerusalén porque Jesús hacía lo que quería en el día de reposo, hacía cosas buenas en el día de reposo, sino que él mismo decía ser el Hijo de Dios. Eso era el colmo de los colmos. Pero la gente, los fariseos y los religiosos, siguieron a Cristo a donde él iba para poder encontrarle en alguna cosa y poder condenarlo, como lo leímos en capítulo 3. Así que básicamente lo que está pasando es que Marcos está diciéndonos, mire, esto ya lo saben por otros evangelios, pero en realidad yo quiero mostrarles que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que ocasionaba, lo que Jesús hacía, mostrando que era el Hijo de Dios, era un odio absoluto. Porque como vimos la semana pasada, la exclusividad de Cristo genera enojo. Cuando hablamos de exclusividad de Cristo, estamos diciendo que ninguna persona puede ir al cielo si no es por medio de Cristo. Es exclusivo. No hay otra religión que pueda llevar a una persona al cielo. Eso es exclusividad. Y eso es molesto. Pero la verdad es la verdad. Yo puedo decir que la ley de la gravedad es exclusiva y a algunos le puede molestar que yo diga eso. Pero yo le animo a comprobarlo, que es exclusiva, que no hay otra cosa que diga que es mentira la ley de la gravedad. Pero ¿qué es el reposo? ¿Qué es el día de reposo?
bueno, no vamos a detenernos mucho, pero solamente voy a mencionar que cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice que el séptimo día reposó. Ahora, Isaías dice que Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio. Dios no se cansa como nosotros nos cansamos. Dios es Dios. ¿Por qué entonces Dios reposó? ¿Por qué entonces dice que reposó? Lo que hizo Dios en esa ejemplificación, es decir, este día, vamos a hacer un día especial para que el hombre, luego de todo su trabajo, lo dedique completamente se concentre completamente en Dios en todas las actividades que haga. Incluía, por supuesto, el hecho de adorar a Dios en el tabernáculo, el tiempo de comunión con Dios y las personas, lo que para nosotros es hoy la iglesia. Ahora, en ese tiempo era el sábado, nosotros lo hacemos el domingo, y vamos a ir medio rápido con esto, pero nosotros nos reunimos el domingo, el primer día de la semana, es el domingo, el primer día de la semana, porque Jesús resucitó el primer día de la semana, y la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana para partir el pan. Suficiente eso. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, incluye el día de reposo, que Israel, el pueblo de Dios, tenía que guardar el día de reposo. Éxodo 31, versículos 12 al 17, también es un mandamiento para el día de reposo, pero específicamente dice que era una señal entre Dios y el pueblo de Israel. No para todo el mundo, sino para Dios y el pueblo de Israel. Y se repite el decálogo, los 10 mandamientos, en Deuteronomio capítulo 5. Es una repetición para la generación que había nacido en el desierto. Moisés, antes de morir, repite el decálogo, los 10 mandamientos y otros mandamientos, y menciona justamente el día de reposo. Entonces el propósito era, en instruir el día de reposo, fue darle al hombre un tiempo especial de descanso, para meditar, para considerar su adoración a Dios, como nosotros hacemos el día domingo. Pero ¿qué pasó? La religión judía, mucho tiempo después, ya después de la cautividad que hubo en Babilonia, los judíos comenzaron a agregar leyes y tradiciones que escribieron en un libro que se llama el Talmud. El Talmud es un libro que existe hasta hoy que contiene las regulaciones tradicionales que los religiosos tienen que guardar en el día de reposo. Por ejemplo, el Talmud, no el Antiguo Testamento, el Talmud decía que el día de reposo nadie podía caminar más de 1999 pasos. Hoy día nosotros tenemos contador de pasos en los celulares, ¿no? Pero en aquel tiempo no había, así que imagínense, 1999 pasos. Si pasaba uno, ya era considerada una persona en pecado delante de Dios. No se podía llevar en la mano algo que sea más pesado que un higo. No se podía comer una aceituna en caso de que uno tirara el carozo y cayera en tierra, porque eso significaba que podía ser sembrado y eso era trabajo. No se podía arrancar una cana. Yo no hubiera podido arrancar nada, pero no podía arrancar una cana. Si había, lo que decía el Talmud es que si, por ejemplo, una mujer ve reflejado en algún bronce o en algo y ve una cana y se la quiere arrancar, está en pecado. No se podía pasar una cosa de una mano a otra. Si un huevo se caía al piso, no se podía fritar después. Porque en el Medio Oriente se sabe hoy día que uno pone un huevo y se cocina en la arena, el calor que hace. Así que ya no sabíamos si ya había sido trabajo eso. Es absolutamente ridículo, ridículo. Y existían no menos de 24 leyes para el día de reposo. O sea que no solamente había que guardar el día de reposo, sino que estaban por lo menos 24 leyes que había que tener en cuenta y incluían la prohibición de sembrar, de cosechar y de amasar, de la forma que sea. Ahí estamos llegando al punto ahora. Por eso el pasaje de hoy está incluido como una demostración de cómo los judíos cuestionaron a Cristo, porque los discípulos caminaban. Los campos no eran como los que nosotros conocemos ahora, que había una ruta, un campo acá o acá. Los caminos se hacían en medio de los sembrados. Y la gente iba marcando y caminaba. Así que uno caminaba con toda la siembra. Entonces iban arrancando y arrancaban la espiga, la restregaban, la pisonaban bien, iban comiendo las semillas. Eso es lo que hacían.
¿Cómo sabían en un campo sembrado así que estaban comiendo las semillas? Porque estaban atrás siguiéndolo, siguiendo a Cristo, siguiendo a los discípulos, a ver qué estaban haciendo, para aprenderle en alguna palabra. Eso es lo que hace la religión. La religión, fíjense en versículos 23 y 24, la religión es transformada en una carga en lugar de alivio. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Yo hubiera dicho, ¿no es lícito para quién? ¿No es lícito para quién? ¿De dónde sacás que no es lícito? Los judíos transformaron el día de reposo en una carga porque en Mateo 23 dice que Jesús condena a los fariseos y los escribas porque ellos hacían 2 veces más pesadas las cargas sobre los que los seguían, ni ellos la cumplían, no movían ni con un dedo las cosas. ¿Qué significa esto? Que la esencia de la religión es absolutamente lo externo. Cuando Cristo y el Evangelio confrontan a la religión, lo condenan porque la religión se trata de lo externo, de cuán bien yo hago las cosas. Incluso puede uno asistir a un lugar para honrar al Señor, pero estoy demostrando algo, todo lo que sea externo. Mirá la Biblia que tengo, mirá el borde que tiene la Biblia. Yo leo todos los días, o yo hago esto y lo otro, o cómo canto, o lo que escucho, todo lo que yo pueda mostrar externo. Pero Cristo va al corazón, va a lo profundo. Jesús dijo, ¿viste que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo, el que mira en su corazón, Cristo está apuntando al corazón. Y ellos sabían que Cristo estaba mirando el corazón de ellos. Ya se los había mostrado porque cuando sanó al paralítico le dijo, ¿qué están cavilando? ¿Qué están tramando en sus corazones? El Hijo del Hombre tiene capacidad para perdonar pecados. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Entonces la religión hace eso, es lo externo, pero la piedad de los religiosos, antes y ahora por supuesto, consistía en ayunos, requisitos, normas, ritos, pero el arrepentimiento y la fe eran pasados por alto. Porque no se veía eso. La persona puede decir, yo estoy muy arrepentido en mis pecados, pero solamente Dios ve el corazón. David dijo en el Salmo 51, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios mira el corazón. Cuando Dios llamó al rey David, le dijo a Samuel, que fue quien lo ungió, le dijo así, no mires a su parecer, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve el corazón. ¿Y cómo sabemos que Dios está viendo tu corazón y mi corazón? Porque cuando alguien está predicando, de repente, ¡pac! Eso es lo que me pasa a mí. El pastor no lo sabe, el predicador no lo sabe, pero Dios sí lo sabe y habla a través de su palabra. El predicador quizás nunca se entera. Entonces Jesús vino a descubrir todo esto. Y nunca van a faltar los profesantes que hacen sus propias reglas. No, yo creo que tengo mi vida, yo creo en Dios y tengo mi vida, toda mi vida fui así. Y esa convicción de haber creído siempre en Dios es la manera en que se sienten justificados delante de su vida hasta que son expuestos a la Escritura. Porque ninguno de nosotros acá se salva de esto. Todos nosotros somos expuestos a la palabra de Dios. Y el mal estado del alma del hombre se hace evidente cuando los ritos, las tradiciones, son vistas como algo superior al Evangelio. Yo siempre fui creyente. ¿Pero qué hace Cristo? Bueno, fíjense en versículo 24, le dijeron, no es lícito. Yo dije, ¿según quién? Es decir, ¿cuál es la autoridad? ¿Cuál es la autoridad que define qué es lo que está bien hacer o no hacer? Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es la autoridad que define esto? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cuál es tu autoridad para hacer eso? Bueno, ellos hubieran dicho el Talmud, las tradiciones de los hombres, las tradiciones. ¿Cuánto hace que tenemos tradiciones religiosas? O sea, tenían una respuesta. Pero Jesús inmediatamente, sin que ellos respondan enseguida, les dice, pero él les dijo, ¿nunca leísteis? Me gusta esa frase. Él la usa mucho en los evangelios. ¿No habéis leído? ¿Nunca leísteis? Y luego sigue. En este caso, ¿qué? Porque uno tiene que leer, pero la Biblia es importante para aplicarla.
¿Cómo hizo Cristo para aplicar la Escritura en ese momento? No buscó cualquier texto de la Escritura. Buscó un pasaje muy importante. Lo dejó callados, ahora vamos a ver y les voy a explicar por qué. Porque la religión es expuesta ante la autoridad de las Escrituras en versículos 25 y 26. La palabra expone la religión, la falsedad de la religión. ¿Nunca leísteis? Esto habla de la autoridad. Ahora, cualquier argumento para defender el razonamiento sobre una cuestión, como dije, debe surgir de la palabra de Dios. Nosotros llamamos esto Iglesia Bíblica de General Roca, no porque sea perfecta, sino porque nuestra intención es que la iglesia sea bíblica. Y estamos hablando de los fundamentos, no estamos hablando de formas, porque las formas pueden variar en diferentes iglesias. Pero esas formas tienen que estar sujetas dentro de los parámetros que nos da la palabra de Dios. Es muy sencillo. Cualquiera de nosotros que trabajan en sus trabajos hay normas. Lucas tiene una fábrica y me imagino que hay ciertas normas para hacer las cosas, ¿no? Y también allí donde está Carlos. Hay formas de hacer las cosas y no se puede salir, pero hay ciertas libertades. Pero cuando usamos la palabra de Dios para algo puntual, y eso es lo que Cristo hizo, puso el dedo justamente en un pasaje muy importante. Y es la historia de David cuando es perseguido por Saúl. Quiere mostrarles que las opiniones de ellos, ni nuestras opiniones, deben estar por encima de la Biblia. Y tenemos que conocer bien la Biblia como la usó Jesús. Él habla de un momento donde David tuvo una necesidad y sintió hambre. La historia es muy sencilla. David había sido ungido rey. Primero de Samuel, capítulo 21, es esto que está mencionando Cristo. David había sido ungido rey, pero todavía faltaba mucho tiempo para que fuera rey. Y en el reinado estaba Saúl. Saúl quería matar a David porque le tenía envidia. Porque Dios se había apartado de Saúl porque había pecado contra Dios y Samuel había ungido a David como rey. David estaba huyendo de Saúl con sus hombres, huía para que no lo matara. Ahí en esos tiempos fue cuando escribió muchos de los salmos de sufrimiento que tuvo. Y en una oportunidad llegó hasta el tabernáculo. Y no tenían qué comer. El tabernáculo estaba en Nob, que está un poquito al norte de Jerusalén, en una ciudad llamada Nob. Y le dijo, ¿tenés algo para comer? Y lo que pasó es que Abiatar, el sumo sacerdote, en realidad era otro, porque está mencionado el nombre, pero era una familia de sacerdotes que estaba allí. El sumo sacerdote le dijo, mirá, no tengo otra cosa que los panes de la preposición, o sea, los panes de la presencia. ¿Qué son los panes de la presencia? En el tabernáculo había mobiliarios que representaban ciertas cosas, ¿no? Como el altar representaba la cruz, o el candelabro representaba que Dios era la luz del mundo, y la mesa de los panes, eran 12 panes, uno por cada tribu de Israel, representaba la comunión de Dios con su pueblo, y eran los panes de la presencia. Entonces, era la forma de expresar que estaban en la presencia de Dios, los panes de la preposición o los panes de la presencia. Esos panes eran panes grandes y se cambiaban una vez por semana. Y no se ponían feos esos panes, pero estaban allí. Y tenían incienso también, y tenían un aroma y un sabor agradable. Pero una vez por semana se cambiaba, y los sacerdotes se comían esos panes. Entonces, en el momento que David llega, le dice, no tenés nada para comer, mira, tengo los panes, yo te los doy, si se han guardado, si están limpios los hombres. Y David dijo, mira, nosotros no hemos conocido mujer en todos estos días, por lo menos que sepa que estamos purificados en ese sentido. Estamos purificados en ese sentido. Entonces le dio los panes y comieron. Y Jesús hace referencia a ese acontecimiento. ¿Por qué hace referencia a ese acontecimiento? Bueno, si los sacerdotes violaron una prescripción levítica para que personas no murieran, violaron una prescripción bíblica para que no murieran, seguramente los discípulos podían violar una prescripción humana para no tener hambre. ¿Me explico? Muy claro. O sea, espera un poquito. El sacerdote pensó, a ver, ¿qué es más importante? ¿Una ley o que se muera una? ¿Qué es más importante? ¿Una vida o una ley? No, la vida es mucho más importante. Así que acá están los panes, comé, porque bueno, es lo que tengo.
Y David era el rey de Israel, ungido, todavía no gobernando, pero era el rey de Israel. Y Jesús está diciendo, David, el rey de Israel, comió los panes de algo que estaba enseñado en la ley que tenían que hacer y que no una prescripción levítica. Claramente está en la Escritura, y el rey David comió. Y ustedes quieren que aquí, en otro pasaje se ve también eso, ustedes creen que aquí, que está el Hijo de Dios. No pueden quebrantar una tradición humana. No está David acá. Está el Hijo de Dios. Es decir, los judíos violaban el amor, violaban la misericordia, violaban la compasión con su tradición. Y esto es lo que hace la religión. Pero el Evangelio, queridos hermanos y amigos, el Evangelio lo que hace es transformar esa manera de pensar. No son tradiciones las que nos salvan, no son cosas que tenemos que guardar y hacer de cómo miro, qué veo, qué me pongo, qué no me pongo. Me explico, no es la religión lo que salva, es el Señor Jesucristo, es el Evangelio. Y entonces, fíjense que en versículos 27 y 28, la religión provee el verdadero descanso, es exclusivo el descanso. Pues dice, el día de reposo, les dijo, el día de reposo no fue hecho por causa del hombre. El día de reposo, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el hombre no sirve al día de reposo, el día de reposo sirve al hombre. No arruinen las cosas, no cambien las cosas. Por eso explica el modelo de Dios en versículo 27. Porque entiende dónde se encuentra el verdadero reposo. ¿Dónde se encuentra el verdadero reposo? El reposo exclusivo. El versículo 28, fíjense lo que dice. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es decir, yo hice la ley. Yo fui quien creó el día de reposo. No me pueden decir a mí qué tengo que hacer en el día de reposo o cómo tengo que tratar el día de reposo. Eso es lo que está diciendo. Y realmente esto tiene un valor importante. Ahora vemos rápidamente la última parte que contiene la misma controversia, ¿no? Pero la expresión que Cristo usa allí, Hijo del Hombre con mayúscula, es una expresión profética. Eso está en el libro de Daniel capítulo 7 y se sabía que esa mención en Daniel capítulo 7 representaba al Mesías. Ellos lo sabían. Cuando les dijo no habéis leído, no es que no habían leído, ellos conocían muy bien, pero no interpretaban nada. El Hijo del Hombre es aún del día de reposo. Y la Biblia nos dice en el libro de Hebreos, en capítulo 3 y capítulo 4, que el verdadero reposo para el ser humano no es un día, ni es una cese de actividad, es la persona de Cristo. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No estaba hablando de trabajo físico, estaba hablando de trabajo del alma. Cargado de la vida, cargado de la incertidumbre, cargado de la falta de esperanza, de todo oscuro, de no saber qué va a pasar, de no entender nada. Cristo dice, vení como estás, no trates de cambiar, tratar de acomodarte, y después cuando te acomodás, vení que yo te... No, ya lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Voy al médico cuando estoy enfermo, voy al mecánico cuando tengo el auto roto, voy a Cristo cuando estoy cansado. Vení cansado, no trates de reformarte, vení como estás, sucio, como te sientas, pero vení a Cristo, yo te voy a hacer descansar, porque yo soy el reposo. Yo soy el reposo, soy la autoridad, yo mando acá, y yo te ofrezco esto, que es la salvación y el perdón. Pero también observen, finalmente, en los versículos 1 al 6, que la verdadera religión no puede ignorar la bondad. Y aquí tenemos otra situación que refleja los celos y el legalismo de una religión vana. Ahora fíjense lo que está pasando. Hay un hombre con una mano, seca una mano. El Evangelio de Lucas dice que la mano derecha era la que estaba seca. Por lo general, la mayoría de muchas personas, hay más, me parece a mí, de diestros que zurdos, ¿verdad? Y me dicen que en la sinagoga acostumbraban a orar con las dos manos. Imagínense, este hombre tiene una mano seca, que significa que no podía moverla. La tradición dice que este hombre era un hombre que trabajaba con piedra. No podía trabajar más, estaba impedido, pero estaba allí en la sinagoga. Y dice que estos hombres estaban allí y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Le acechaban, está en un modo de verbo que es imperfecto, que significa que lo hacían continuamente. Todo el tiempo estaban mirando, a ver a dónde vas, fíjate, ahora seguí vos, mirá, andá vos que yo no puedo ahora, después, seguilo.
Todo el tiempo lo estaban acechando. Nunca paraban de acechar a Cristo. Él sabía que lo estaban mirando. Porque el único interés que tenían era quitarse a Cristo del medio. ¿Por qué? Porque cada vez que hace algo, expone nuestra religión, y lo que va a pasar, si expone tanto nuestra religión, es que la gente va a dejar de seguirnos, la gente va a dejar de ofrendar. ¿Qué va a pasar con nuestra religión? Con todos los seguidores que tenemos. Ahora van a buscar otra forma de justificarse. Jesús había dicho en Mateo 5, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y con eso los mató. Tiene que ser mayor que la de ellos, y vaya si ellos hacían cosas, pero tiene que ser mayor. ¿Y cómo es eso? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo puede ser mayor la justicia? Si es la justicia de Dios, que la obtenemos gratuitamente cuando confiamos en Cristo. Esa es la justicia mayor. Y aquí está un hombre que está exponiendo la religión vana a aquellos que buscan justificarse con actos externos. Esta es la razón del odio de ellos. Ellos eran realmente lo que Cristo dijo en Mateo: ustedes son sepulcros blanqueados. Los judíos pintaban los sepulcros de blanco para no pisar sobre huesos y no contaminarse. El cementerio más antiguo, lo vimos con mi hermano, está a las afueras de Jerusalén. Es el cementerio más antiguo, uno puede mirar de lejos y ve todos cuadraditos blancos. Es antiquísimo. Ellos hacían eso y Jesús dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Afuera están bien pintaditos, pero adentro están llenos de huesos, muertos. Eso es la religión. Y los odiaban, le odiaban porque él puso el dedo en la llaga de su religiosidad. El sábado. Si no podemos mantener a la gente con nosotros el día sábado, ¿qué vamos a hacer? Si ahora llevan 2 higos en vez de 1, ¿qué vamos a hacer? Si ahora cocinan un huevo, ¿qué vamos a hacer? Se van a ir. Ellos quisieron y querían matar a Cristo por el día sábado. De hecho, cuando lo llevaron ante Pilato, a Cristo, no lo acusaron con el día de reposo. Porque a los romanos les interesaba 3 pepinos la religión. No me traigan gente religiosa. ¿Con qué lo acusaron? Al César se opone. No, lo vamos a matar. Pero para ellos no importaba el César. Si a ellos no les importaba el César, les importaba que estaba destruyendo su religión. Pero aquí está este hombre que no podía ni siquiera levantar sus manos para orar. ¿Saben que una persona que necesitaba de bondad, pero al que le estaba siendo negada la bondad a este hombre por las tradiciones humanas? ¿Cuánto hace que estaba ahí este hombre y nadie le importaba lo que estaba pasando? Entonces dijo al hombre, Lucas dice que estaba enseñando Cristo ya, mientras enseñaba y después sanó. O sea que él estaba enseñando ya, lo estaban acechando, imagínense la idea, y de repente llama al hombre, es muy claro, levántate y ponte en medio. Me encanta eso. No le dijo, quédate ahí, vení acá. Lo llamó en medio de todos. Y ahí va el hombre con su mano, ¿no? Como estuviera, en la mano. Vení, ponete en el medio. Y cuando lo pone en el medio estaban todos acechándolo, pero no esperaban que Cristo fuera a hablar. Un silencio en ese lugar, todos observando, no sabían qué iba a ocurrir. Lo puso en medio. ¿Qué está haciendo Cristo al hacer esto? Está provocando. ¿Cómo va a provocar? Sí, está provocando. Está confrontando a la gente porque eso es lo que hace el Evangelio. Cristo sabía lo que se venía. De aquí en más lo van a querer matar. Pero el Evangelio confronta. El Evangelio confronta el pecado. Estaba confrontando el pecado de los religiosos. Vení acá, vení, ponete en el medio. Es una locura esto. Porque los judíos esperaban el reino de los cielos. Y el reino de Dios y el reino de los cielos incluían las profecías que iban a sanar a los ciegos, que los paralíticos iban a caminar, que los sordos iban a escuchar. Y ahora que está sanando, no lo soportan. Así es la religión. No quiere abandonar sus creencias y no puede expresar bondad si esto va a torcer y va a destruir sus creencias y sus tradiciones. La maldad del corazón es inmensa. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por guardar nuestra religión antes de que creer en el Evangelio. Por eso en versículo 4 dice, les dijo,
Antes les habló del pan y de David y todo eso, pero ahora les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Qué pregunta tan sencilla, pero ahí está el hombre. Piensen, está el hombre en el medio, parado, y antes de sanarlo dice, ¿está bien o hacer mal? Hoy es día de reposo. ¿Quitar la vida o guardarla? ¿Salvar la vida o quitarla? Es interesante. En Mateo, el pasaje de Mateo capítulo 12, dice que él les hace otra pregunta. Dice, ¿qué hombre de ustedes, si el día de reposo se le cae el burro al pozo, la oveja no la va a sacar? Porque eso pasaba, se caía en un hoyo, sacaba la oveja. Está diciendo, así que ustedes tienen cuidado de la oveja, pero las personas no. Es como lo de los panes de la pasaje anterior. O sea, ¿qué era más importante, la vida de David y sus hombres o los panes y la tradición? La vida de una persona es más importante que un precepto. Y cuando las personas confían en su religión, viven lejos de la bondad. Y miren, escuchen lo que dice el profeta Isaías a los religiosos. Les dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas. Todo eso estaba en la ley. No las puedo sufrir. Son una iniquidad. Las tiene aborrecida mi alma. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Haced justicia al restituido al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me encanta eso. Eso es, estemos a cuenta, pero dejen de hacer religiosidad que no sirve. El corazón es lo importante. Entonces la pregunta de Jesús en versículos 4 está cargada de significado. Está cargada de significado porque Jesús estaba hablando de hacer bien o mal en el día de reposo, de salvar la vida o quitarla, mientras él, que no guardaba el día de reposo, quería salvar una vida. Ellos, que guardaban el día de reposo, querían matar a Cristo. ¿Quién te entiende? ¿Ves lo que hace la religión? Pero el Evangelio no hace eso. El Evangelio ve la vida de una persona y sabe que tiene necesidad de salvación, necesidad de Cristo. Y los fariseos dicen que, ¿qué pasó con ellos? Versículo 4. Ellos callaban, obvio. ¿Quién va a responder eso? Ellos callaban. Y el silencio de los fariseos habló mucho más que sus palabras. Pero fue el disparador, y ya terminamos, fue el disparador del único lugar en los evangelios donde explícitamente dice que Cristo está airado. Porque él hizo azote de cuerdas en el templo, en Juan capítulo 2, y se volcó las mesas de los cambistas y todo eso lo hizo. Y suponemos que estaba molesto, no hagas de casa de mi padre casa de mercado. Pero acá es el único lugar donde dice que estaba airado. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, miren la combinación de sentimientos, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, fíjense, ni siquiera lo tocó. Ni siquiera hizo una obra el día de reposo. Solamente dijo, extiende tu mano. Su palabra es suficiente. Extiende tu mano. Y la mano le fue restaurada sana. Pero se enojó Cristo. Se enojó. Es tremenda esa expresión. Los miró, mirándolos alrededor. Había varios. Mirándolos alrededor con enojo. Imagínense a Cristo enojo. ¿Por qué estaba tan enojado?
Porque la gracia estaba en juego y la religión la quería hundir. Y Cristo se molesta frente a la religión que pretende obtener méritos que solamente los tiene Cristo para salvar a una persona. Y hay odio. ¿Y sabe qué? Ese es el odio de la condenación. Ese es el odio, es el enojo de Dios en la condenación. ¿Por qué? Bueno, fueron condenados, Apocalipsis dice que fueron condenados por sus obras. Las obras religiosas, las obras que justifican. Pero escuchen, miren cómo la bondad de Dios y el enojo, la ira de Dios y el enojo están relacionados en la Biblia. Dice la Escritura, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es un Dios de bondad, pero su ira está allí. Y como Cristo está mirando con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Eso es como Dios mira al pecador. Dios está irado contra el impío todos los días, pero está abierto en misericordia para recibirlo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Así que esto es lo que hizo Cristo. El odio de ellos y el enojo de Jesús y su tristeza fue el preludio. Jesús conoce los corazones. Cristo dijo, yo sé lo que viene después de esto. Las cosas no van a terminar bien. Yo voy a ir a la cruz. Pero yo no voy a aflojar con esto. Esto es una controversia y hay que enfrentarla. El epílogo entonces, esta confrontación, él sabía lo que significaba. Pero quiero terminar con esto. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, cuando Pedro está predicando en casa de Cornelio, un centurión romano, está predicando y hablando de Cristo, le dice en capítulo 10, versículo 38, que Cristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. El ministerio de Cristo en la tierra fue hacer bienes y sanar a los oprimidos del diablo. Eso es lo que hace el Evangelio y eso es lo que yo te quiero compartir hoy. Cristo es el reposo exclusivo y Él hace bienes y el bien que hace lo logró en la cruz del Calvario. El mayor bien que Cristo logró para el ser humano fue en la cruz. Entregó su vida por nosotros. Dio su vida hasta la muerte. Es el mayor bien, la cruz de Cristo. Es lo que nosotros predicamos. Cristo puede darte el perdón de pecados. Cristo puede hacerte el bien mayor de tu vida, porque ese es su propósito. Él sufrió una controversia terrible por causa de esto, pero está dispuesto a perdonar a aquel que deja de confiar en sus propios méritos para poner su confianza en aquel que es el reposo exclusivo. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta porción tan preciosa y tan importante para nosotros. Pedimos que tú la bendigas y te pido por aquellos que puedan no tener certeza o seguridad de su salvación, que han estado confiando o confían en su religión o su religiosidad, que hoy puedan ver que Cristo es quien nos da la vida, que Él es superior a cualquier creencia, cualquier imagen que nosotros podamos tener de la salvación. Él es la salvación y el Salvador. En el nombre de Cristo. Amén.